Hola a todas, muy buenas tardes a todas. Buenos días si os estáis conectando también desde Colombia o desde algún lugar de LATAM. Estamos muy felices en otra de estas ediciones de nuestras actividades que les llamamos los Hablemos de, ¿no? Nos gusta mucho poder identificar temas que nos parecen interesantes entre nosotras y traer a personajes de alta calidad para poder hablar de estos temas. Es una maravilla, una gozada tener este reto entre amigas para poder conversar. Y hoy tenemos nada más ni nada menos que a la gran Patricia Araque. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenos días, Muy bien, Marisol, bienvenida. muchas gracias. Vaya presentación estupenda, la gran Patricia Araque. Bueno, Bueno, es que ya sabes que somos fans y que yo creo que como gracias, polvo de las gracias. mismas estrellas, como dice una de las chicas de la red, ¿no? Entonces nos encanta poder tener esta oportunidad de conversar. Nada, Eh, un placer estar Te aquí para damos poder la eso, bienvenida. tener una conversación calmada, sí. Sí, ¿no? Porque, bueno, decimos nosotras aquí en la red que una de nuestras rebeldías es buscar tiempos de pausa, de calma, de conversación, de reflexión, porque el mundo como que no está hecho para esto. Tú también de esto hablas un poco, que yo te he oído hablar, y creo que somos rebeldes de las mismas causas también. Es revolucionario parar, es verdad, Sí, parar un ratito, echar el freno hoy en sí, día, sí, sí. Decimos nosotras parar para poder avanzar, ¿no? Oye, pero siempre nos totalmente. gusta comenzar por el principio, que en eso sí que no hay tanta rebeldía. Y la primera cosa sería pedirte si te puedes presentar tú. Cuéntanos un poquito quién es Patricia Araque. Bueno, ¿quién soy o dónde estoy? ¿No? Porque a mí me gusta mucho hablar más de estados. Al final, abre siempre posibilidad cambiamos y darnos la oportunidad pues, de cambiar y de no construir identidades excesivamente fuertes que nos hagan o que nos impidan salir de ahí cuando haga falta, ¿no? ¿Dónde estoy ahora? Pues yo he estado siempre emprendiendo. De hecho, ser emprendedora ha definido mi identidad muchísimos años de mi vida. Creo que queda eso ahí, ¿no? O sea, yo creo que al final emprender y abordar la vida profesional desde ahí es casi una actitud, pero es cierto que en este momento de mi vida no me pago mi nómina, ¿no? Que creo que es lo que principalmente define a una persona emprendedora y empresaria. Ahora mismo profesionalmente pues dedico prácticamente la totalidad de mi tiempo a dirigir pues Santander X Explorer, que es el programa de emprendimiento de Banco Santander que se lleva, bueno, se desarrolla en colaboración con cientos de universidades alrededor del mundo en 13 países. Ahora mismo, fundamentalmente en Latinoamérica y en España y, bueno, Portugal. Y también hay una pequeña comunidad en Estados Unidos, en Reino Unido y en Alemania. O sea, eso es donde, ¿no? O sea, ahora mismo dedico, mi actividad profesional está definida en estos momentos, pero bueno, paralelamente, al final el emprendimiento me gusta decir que soy una activista, o sea que realmente creo que es una herramienta de cambio, ¿no? Social que empodera a las personas, que empodera a las mujeres y que nos da muchísima agencia para hacer muchas cosas. Así que sigo apoyando, ¿no? Todo lo que puedo desde ahí, no solamente desde mi actividad profesional. He sido emprendedora siempre, he tenido mis proyectos vinculados al mundo de la educación y de la formación. En 2009, yo creo que fue el proyecto, ¿no? con el que empecé a tejer mi red más amplia, fundé junto con mi socia Begoña Ellas 2.0, pues algo que surgió de manera orgánica. El objetivo estaba eclosionando la web 2.0, ¿no? Estaba llegando a España y el objetivo de aquel movimiento inspirado en el de Women 2.0, que era una iniciativa en San Francisco, bueno, pues intentar impulsar a que las mujeres emprendieran más negocios en el ámbito de la tecnología, y aquello creció de manera orgánica, bueno, pues muchísimo más allá de las fronteras españolas y llegamos a desarrollar iniciativas por toda Latinoamérica, aquella comunidad. Aquello fue tremendo, ¿no? Cómo creció y todo lo que aprendimos a partir de ahí. Luego todo lo que yo sigo, ¿no? Y lo que me permitió al final crecer un proyecto como aquel, que era puro activismo casi, bueno, pues para poder seguir conectadas con comunidades de mujeres, con comunidades de empresarias, con comunidades de emprendedoras. Así que en realidad, bueno, pues mi vida profesional ha estado vinculada al emprendimiento en el ámbito de la formación y la
educación, pero como que me atraviesa, ¿no? Es lo que hago, lo que he hecho, o emprender o ayudar a otros a emprender. Cómo mola. De verdad que este es uno de los temas que tenemos en común, pues muchas personas de la red, tanto ahora como en el pasado. Y yo no sé si, incluso cuando uno ya no tiene un emprendimiento, yo creo que sigue uno siendo emprendedor, ¿no? O sea que tienes esto que te queda ya embebido en tu propio carácter. Y me da curiosidad, bueno, la primera, ¿qué normas del juego, chicas? La que quiera preguntar algo, levantar la mano, porque yo creo que también está divertido digamos, que hagamos conversación a varias y podéis chatearlo y yo las leo, porque estamos aquí entre compis, ¿no? Pero bueno, un poco comenzando la conversación, Patricia, dices que siempre es más o menos como la palabra continua, ¿no? Que te ha conectado ese emprendimiento. Tú en estos emprendimientos que nos contabas que has hecho, ¿qué era lo que te seducía a decir, venga, me lío la manta a la cabeza y monto estos proyectos o este proyecto? Pues, a ver, yo creo que ha sido, no, que las motivaciones han sido diferentes, porque claro, han sido en distintas etapas de mi vida los proyectos en los que me he ido involucrando, pero creo que ha habido algo como que, ¿no? Un factor común en todos. Y es en realidad, yo creo que tengo, ¿no? Ahora que ya soy una señora, yo creo que tengo un problema con la jerarquía, lo tengo asumidísimo ya, ¿no? En una dirección y en otra. O sea, tengo, bueno, pues me cuesta, ¿no? Muchas veces asumir directrices, ¿no? Que a lo mejor entiendo que no son las mejores. Y también me cuesta muchas veces no abrir procesos participativos, ¿no? Y tomar decisiones yo sola, sin involucrar al resto del equipo. O sea, que yo creo que eso ha estado siempre detrás de las cosas que he puesto en marcha, tener la posibilidad de llevar al máximo nivel mis capacidades creativas, ¿no? Decir, quiero hacer esto y lo voy a hacer. Y no va a haber nadie que me ponga freno, ¿no? Y de hecho, pues en estos últimos años, ¿no? Que estoy dirigiendo un programa que al final está dentro, ¿no? Y que es un programa flagship de una organización como es Banco Santander, que es un gigante, yo un poco embarcarme en esta aventura cuando me lo plantearon fue porque entendí que iba a tener autonomía para tomar decisiones. O sea, que iba a poder, que esa parte, que es muy importante para mí y que si no la desarrollo, pues me voy, o sea, abandono las cosas, ¿no? Porque me cuesta al final no dar rienda suelta o poder ejecutar, ¿no? Las cosas que, pues al final asumí un poco esta responsabilidad porque entendía que eso iba a pasar, o sea, que iba a poder tomar decisiones o que las cosas que íbamos a querer hacer dentro del equipo se iban a poder hacer, ¿no? Y aún así tienes que negociar mucho, pero bueno, cuando eres emprendedora también, empezar con tus clientes. Pero creo que siempre detrás ha estado como este afán por decir, voy a tener un espacio de creatividad y un espacio para poder hacer lo que yo crea que merece la pena hacer en ese momento, yo o con el equipo o con mis socias o con quien me embarque en esa aventura. O sea, en definitiva, yo creo que libertad, ¿no? Para poder tomar tus decisiones y para realmente poder ejecutar lo que se te pasa por la cabeza. O sea, que al final tiene que ver mucho. mmm, Hablamos siempre del emprendimiento como si, ¿no? Si fuera una actividad, no sé, solamente vinculada a las pasiones. No, hay una parte ejecutiva. Yo creo que hay una cualidad que compartimos las personas emprendedoras, es que nos gusta hacer cosas, más que pensarlas, imaginarlas. Quieres hacer, o sea, quieres ponerte delante de, ¿no? Quieres hacer y quieres contarlo, quieres Personas de construirlo, acción. quieres, claro, ¿no? Quieres realmente ver cómo eso interacciona con clientes o con potenciales usuarios. Quieres al final convertir, ¿no? En algo un poco tangible lo que se te pasa por la cabeza o algo que entiendes que puede mejorar un problema a alguien. Y bueno, pues eso en determinados espacios profesionales no es tan sencillo. O sea, hay empresas que sí que te dan esos espacios, pero desde luego donde siempre vas a poder tener posibilidad de hacerlos en tu propio proyecto. O sea, que yo creo que eso es un poco lo que me ha llevado siempre a emprender, ¿no? Decir, pues mira, me apetece hacer esto, lo voy a hacer y nadie me va a decir que no. Luego tienes otras limitaciones económicas, ¿no? Que a lo mejor no tienes en otros ámbitos laborales, pero eso también te afina mucho la imaginación. Cuando no tienes recursos económicos, yo he hecho cosas que vamos, sin tener, ¿no? Sin tener un duro, decir, joder, aquí sí que le echamos morro, le echamos energía, ¿no? Ganas y muchas veces pues tampoco te hace falta tener ese músculo financiero detrás, ¿no?
O sea, que vas Incluso compensando una cosa. puede Pero ser vamos, yo una creo que al final tiene ventaja, que ver ¿no? eso. Sí, incluso puede ser una Sí. ventaja porque puede ser más ágil que alguien que tiene mucho peso de estructura, ¿no? Oye, Sí, en sí, esto sí, que sí. comentabas del proceso emprendedor, creo que hablas mucho pues de tener la libertad, de tener la autonomía, ¿no? Creo que esto pues puede llevar a decir, jo, hay una autenticidad, ¿no? Y que podamos hacer lo que queramos en autonomía y en libertad, pero curiosamente creo que se da una paradoja que ha llegado a ver como una estandarización de lo que implica ser emprendedor, ¿no? Los modelos tradicionales de, ¿no? La imagen del emprendedor de garaje, que a mí esto es de las cosas que tú, cuando tú la cuentas, digo, mira, esto era, ¿no? O sea, alguien le ha puesto nombre. Me acuerdo que decía un día hablando con Valeria Domínguez, que fundamos con ella esta red, ella decía, Ujú. yo creo que no hay más mujeres que quieran emprender, porque el concepto de emprendedor son dos tíos en un garaje que no se duchan ni comen chetos, y a las mujeres nos gusta ducharnos y comer bien, decía ella, ¿no? Así un poco, bueno, Totalmente. como hacíamos como broma, y era un poco en principio este que tú comentas, ¿no? De, oye, yo creo que hay un modelo estándar, ¿no? Esto que es, y me gustaría que comentaras un poco esto de lo que se supone ser emprendedor, cuando hay esta paradoja, porque ser emprendedor también debería poder hablar de esta autenticidad, autonomía y formas diversas de hacer las cosas, ¿no? ¿Tú cuando empezaste a Sí, pensar esto, cómo ha sido pues mira, esta idea? yo esta narrativa hegemónica, ¿no? Que efectivamente de emprendedor es bueno, al final un modelo de éxito emprendedor, ¿no? Que está muy vinculado a cuánto facturas, a cuántos clientes tienes o a cuántas rondas de financiación levantas si estás más en el ámbito tecnológico, ¿no? En el mundo de las startups. O sea, ahí hay una narrativa que hemos importado desde un ecosistema muy concreto que es Silicon Valley o que Silicon Valley nos ha exportado al resto del mundo, ¿no? Y que efectivamente no todo el mundo se identifica con ese modelo de emprendimiento, porque al final ese modelo lleva aparejado, aparte de colocar el dinero, ¿no? Y como legitimar todo el relato y todo lo que construyes en facturación, en rondas de financiación, lleva también aparejado otras, yo lo llamo trampas, ¿no? Que no cuestionamos, que entiendes que los negocios tienen que ser así, que tienen que ver con la hiperproductividad, ¿no? Con estar siempre en tus máximos niveles de productividad sin cuidar o sin autocuidarte, tiene que ver con pensar muy en el corto plazo, con querer resultados muy rápidos, ¿no? Con romper casi, vamos a romper, y luego ya lo arreglaremos, lo estamos viendo ahora en otros ámbitos que no son el emprendimiento, ¿no? Como ha aterrizado, por ejemplo, el nuevo gobierno estadounidense, pues vamos a romper esto y, o sea, es la búsqueda de resultados rápidos, el crecer a toda costa, o sea, al final también ¿no? el hacer crecer tu negocio, crecer, 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 de nuevo, otra vez lo cuantitativo, legitimando, ¿no? El impacto o lo valioso o lo importante que pueda llegar a ser tu proyecto. O sea, al final esa narrativa, que también tiene un componente de heroicidad, ¿no? Se nos presentan emprendedores que son héroes casi, que parece que han construido ellos solos todo, obviando que hay una interdependencia, o sea, que eso no lo han hecho solos, que viven dentro de un sistema, ¿no? Que hay toda una red invisible que les sostiene un montón de cosas y que les permite poder dedicarse 40 horas al día a sus emprendimientos. Bueno, pues todo eso que no cuestionamos, para mucha gente no es aspiracional. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pues es como, pues es que yo no quiero ser esto, pero no lo verbalizamos. O intentas en realidad querer encajar en eso, porque entiendes que es el modelo de éxito, ¿no? Y porque al final, cuando lees literatura empresarial, cuando haces cursos de emprendimiento, cuando estudias casos en escuelas de negocio, todo cumple, ¿no? Digamos que tiene unas características comunes que a ti lo que te hacen pensar, sobre todo cuando estás emprendiendo, que es un entorno complejo, lleno de incertidumbres. ¿Cómo me voy a salir yo de esto? O sea, estás llena de inseguridades, sobre todo si lo haces siendo joven, como yo, ¿no? Que empecé muy joven. ¿Cómo voy a, quién soy yo? O sea, ¿qué legitimidad tengo para decir a estos señores que son listísimos todos, porque han conseguido unas empresas exitosísimas? ¿Quién soy yo para llegar y decir que esto no puede ser un modelo de éxito, ¿no? Y para cuestionarlo. Y yo me lo creí muchísimo tiempo. Yo asumí que esa era la manera de hacer empresa, hice proselitismo también de esa manera de hacer empresa. O sea, yo he organizado
Llegó un momento, también esto, una reflexión que abrimos en Ellas 2.0, cómo pasamos de querer conectar a mujeres, de querer apoyarlas en sus emprendimientos, a limitarnos exclusivamente, a conectarlas con inversión, a conectarlas con inversores, porque entendía, era como, ¿no? Llega un momento que ese mundo es tan, eh, hace tanto ruido, tiene tanta capacidad de atravesar todo, que te lo crees, ¿no? Y entonces nosotros en un momento determinado era como, pero pues, ¿cómo hemos dado este salto? ¿En qué momento entendemos que lo único que necesitan las emprendedoras es que entre un inversor o un fondo de inversión a su proyecto y que ceda una parte del proyecto? Porque no nos hemos cuestionado esto, ¿no? Y yo eso me lo estuve creyendo muchísimo tiempo, pero me generaba malestares. Y de hecho estuve mucho tiempo sintiéndome pequeña, porque yo tenía, mi primer emprendimiento fue una academia de inglés en el pueblo de la Comunidad de Madrid en el que vivía en aquel momento, y yo casi que pedía perdón. Una academia que funcionaba de maravilla, por la que pasaron todos los chavales de ese pueblo, que era, o sea, a mí me permitió innovar, claro, desde fuera no parecía un emprendimiento innovador, pero yo me inventé la jornada laboral de 4 días, esto lo digo de broma siempre, ¿no? Pero me la inventé yo. ¿No? O sea, que ya no es que hablásemos de la jornada, es que la implementamos cuando nadie hablaba en este lugar del mundo de la jornada laboral de 4 días, ¿no? O sea, que la innovación a veces está escondida detrás de un producto que parece algo súper tradicional, pero innovas en procesos de trabajo, pero durante mucho tiempo me lo creí, me sentía impostora por estar al frente de un proyecto pequeño, hasta que empecé a ver la cara B de ese otro modelo. Yo en 2012, con mi hija con menos de 2 años, me tengo que mudar una temporada a San Francisco para colaborar con Women 2.0 en el lanzamiento bueno, pues hacemos una joint venture, nos aliamos y para lanzar un montón, porque claro, la comunidad está empezando a crecer en Latinoamérica muchísimo, para ir juntas, ¿no? Women 2.0 tenía unos eventos, tenía una red de sponsors que nos permitían hacer todo el desarrollo y nosotros el idioma y la conexión con esas emprendedoras que se acercaban a nosotras, no a Women 2.0. Y entonces esa temporada me voy a San Francisco con mi bebé y mi marido. Mi marido en aquel momento no trabajaba a tiempo completo porque cuando nació nuestra hija yo le di mi baja maternal. Ahora tenemos muchas semanas de baja paternal, pero en aquel momento los padres tenían 15 días. Como yo era empresaria, yo pues tuve las semanas obligatorias que tienes, ¿no? Que son ¿cuántas son? No me acuerdo. 16 semanas creo que son 16. obligatorias. 16, ¿no? Entonces yo me tomé esas 16 y el resto hasta las que fueran, que no sé cuántas son, ¿no? Cuántas eran en aquel momento, es que no me acuerdo, la verdad, hasta los 4, bueno, lo que fuera la baja, se la cedía a él. Entonces, a él le despidieron de su trabajo por yo cederle mi baja maternal, que hubiese sido un despido nulo completamente, ¿no? Porque no había, pero lo tomamos como una oportunidad, o sea, él no quería seguir en ese trabajo, fue como te están invitando, ¿no? A que te vayas, te indemnizan y además te apetece criar. Pues entonces, ¿qué? No, y nos fuimos a San Francisco, ¿no? Yo a poner en marcha todo aquello. Y yo ahí empecé a ver cosas, empecé a ver lo incompatible que era ese modelo con la vida. En una ciudad que en aquel momento, no, bueno, ya supongo que mucho menos, no era nada kid friendly, sin mi red, ¿no? Sin mi familia, sin amigas, o sea, sin mi red para cuidar, queriendo yo cuidar, no queriendo subcontratar eso, o sea, queriendo también disfrutar de mi propia hija, no queriendo renunciar a eso. Bueno, pues ¿no? De repente darte de bruces con todo un ecosistema en las startups, se suponía que en uno de los lugares más abiertos, meritocráticos del mundo, en el que se penalizaba muchísimo todo aquello, ¿no? Y empiezo a ver esas cosas y empiezo a ver lo cotidiano, yo que vengo de una familia humilde, que me faltan recursos que tienen otras personas que están allí, ¿no? O sea, que determinados emprendimientos no son tan meritocráticos como Porque parece empiezan, sí. que es el ecosistema de emprendimiento, que tú si quieres puedes. Pues no. Yo he querido muchas veces y no he podido. O sea, que esto es así porque soy mujer, ¿no? Pues que al final, o sea, que no es meritocrático. Hay cosas que juegan que son obstáculos y que la mochila te pesa un poco más. Y ahí es cuando empiezo a ver, o sea, yo recuerdo tener un momento así de verdad, ¿no? De esos, porque esto tampoco es un clic que de repente, o sea, fue una reflexión que empecé a hacer ahí, que luego, claro, cuando abres la mirada y empiezas a ver cosas,
yo recuerdo en aquel año el equipo de fútbol de San Francisco, los 49ers, llegaron a las finales de conferencia o como se diga en el fútbol, no es conferencia, creo que eso es de la NBA. Entonces jugaban en el Candlestick, que era el estadio suyo, que todavía estaba en la ciudad, en los alrededores de la ciudad, porque luego se lo llevaron fuera. Y dijimos, era imposible conseguir entradas, pero dijimos, vamos a ver el ambiente alrededor del estadio. Y como europeos tomamos un autobús, porque nosotros aquí nos movíamos en transporte público y allí también. Pues detrás de todo el glamour, yo recuerdo, o sea, aquel trayecto en bus a la periferia de San Francisco, fuera de las fronteras de donde estaban los coworkings más cools, más estupendos, las startups más fantásticas. Aquello coincidió con la apertura de las oficinas de Twitter, donde están ahora, que están enfrente de donde está el Ayuntamiento de San Francisco. Yo recuerdo pensar, o sea, esta cosa glamurosa y fantástica que yo me he creído tiene una cara B fea. O sea, ¿no? Con gente en el transporte que visualmente y físicamente eh, veías que había unos problemas serios de salud mental, ¿no? O sea, que veías todo eso a 1 kilómetro del epicentro de la innovación, del epicentro ¿no? de la meca del emprendimiento. Bueno, pues eso al final te abre ciertas grietas y dices, igual este modelo no es tan fantástico como nos pensamos, porque para empezar no es capaz de solucionar un problema de desigualdad como el que hay aquí a 1 kilómetro de donde se supone que están creando the next big thing, ¿no? O sea, la innovación más disruptiva del universo. Y eso es lo que a mí me empieza a, ¿no? Hacerme darme cuenta pues, que es un modelo que no es para todo el mundo, que deja a mucha gente fuera, que expulsa a mucha gente, pues que genera toxicidades ¿no? Y al final genera que mucha gente, o sea, cuando tienes que poner toda la carne en el asador, poner toda la vida, ¿no? Está, pues al final genera problemas ¿no? de malestar emocional y bueno, pues que no, pues que son muchas veces es incompatible con la vida, cuando al final te están diciendo que tienes, ¿no? Que para tu emprendimiento tienes que robarle horas al sueño y a ti ya te está robando horas de tu sueño una bebé, dices tú, pues ¿de dónde más robo, no? O sea, que con algo tan concreto como eso, y ahí es donde empiezo yo toda mi reflexión, es un viaje de años, ¿no? De seguir, no sé si con sesgo de confirmación o ya con la mirada abierta, ¿no? Y entendiendo y viendo y poniéndola en cosas que me iban pasando, pero esto culmina en 2016, que la embajada, a mí el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? A través de la embajada en España, me invita a participar en un IBLP, que son unos programas que tienen de exchange pues desde los años 30 del siglo pasado, no sé a cuánta tiempo de vida les quedará, pero me invitan a participar, me nominan para participar junto con otras veintitantas mujeres de todo el mundo a estar un mes recorriendo determinados puntos de la geografía estadounidense para conocer experiencias en torno al emprendimiento y mujer. Y claro, ya me di cuenta en esa convivencia con esas mujeres que sobre todo eran africanas y asiáticas, ¿no? Yo al final mi contacto de todo había sido, pues mi trabajo siempre ha estado vinculado a Latinoamérica. Eran asiáticas, gente de Oriente Medio, o sea, de hecho en mi grupo había israelíes y libanesas y palestinas, había rusas, fue un grupo bastante interesante. Eh, Perdona, que me está preguntando lo de los subtítulos, lo pongo por si acaso, ¿no? Eh, pues me di cuenta de que en realidad no es algo que me atraviese a mí, o sea que no, en conversaciones calmadas en ese viaje y en esa convivencia, pues que efectivamente que muchas en algún momento habíamos pensado que no encajábamos en el modelo y no éramos nosotras las que estábamos mal, ¿no? Es un sistema que está hecho al final a la medida de, bueno, pues de hombres blancos, ricos, en un rincón muy concreto que es Silicon Valley y que no funciona para todo el mundo, ¿no? Y que son los que manejan un poco el reto, pero que es una anomalía, porque luego no todas, o sea, es una minoría las empresas unicornio y las empresas que se construyen a partir de ahí, pero sí que han tomado al final, ¿no? Y copado esa narrativa de lo que se supone que es tener éxito, que al final es en lo que se resume todo.
Claro, y que un poco te lleva a cuestionarte, ¿no? Por un lado, la definición de éxito y si esta debería de ser la única forma de emprender o no. De ahí nace lo que llamas el movimiento de Slow Startup, ¿no? Eh, Sí, yo empiezo a trabajar con ese concepto que es súper líquido, o sea, que en realidad no es nada, pero lo lanzo como un globo sonda y empieza a resonarle a un montón de gente. Es tremendo, ¿no? O sea, al final el poder que tiene el lenguaje para conectar, o sea, dos palabras así a mí aquello me sorprendió muchísimo. Y de hecho, este viaje a Estados Unidos, este IDLP, que es como se llaman estos programas de exchange, fue uno de los sitios en los que lo reboté y lo validé, ¿no? Porque o sea, al final hablar de ese concepto que no era nada, en realidad lo que hice fue tomar un poco las líneas generales de cualquiera de los movimientos slow, ¿no? Para empezar por el Slow Food Movement, que nació en los 80 en Italia, y llevarlo al ámbito del emprendimiento y de las startups, o sea, nada, no me inventé nada, nada que no estuviera ahí, que no fuera sentido común, pero ver que hay gente, ¿no? A la que le resuena, que les está permitiendo verbalizar o poner en palabras malestares, o sea, realmente cosas que les han... Y mujeres, ¿no? Especialmente mujeres, dices, pues efectivamente, o sea, esto no es algo que me pasa solo a mí, le está pasando a mucha gente y esto igual nos está haciendo perder talento, ¿no? Hay un montón de gente que a lo mejor no está pensando en emprender porque no se siente interpelada por esta manera de hacer empresa, pero estamos perdiendo oportunidades, porque a lo mejor es gente que sí tiene capacidad para resolver problemas y necesitamos esa mirada al final también, ¿no? O sea, que bueno, sí, o sea, es un concepto que le resonó a mucha gente y de hecho cuando yo vuelvo de aquel viaje y tengo la primera entrevista con el equipo de la Embajada de Estados Unidos aquí en España, para, pues, ¿no? Para ver, para darles cómo hacerles todo el debrief de cómo había sido la experiencia y un poco el interés siempre de estas experiencias es que tú traigas, ¿no? Y lo apliques a tu ecosistema local y me dicen, ¿qué quieres hacer? Y yo lo que les digo es, pues quiero montar una tranquilizadora de startups, ¿no? Que de nuevo es jugar con el lenguaje, si es que muchas veces lo que necesitamos simplemente son nuevas, ¿no? Contranarrativas y otra manera como de explicarnos las cosas que están ahí, si es que no es nada que no hayamos visto antes. Y nada, ahí me hablan de una convocatoria de grants que cerraba como en 15 días y me presento y gano una beca para poder poner en marcha esto. Lo llamé Ellas Bislab. Y fue una experiencia súper interesante porque se abrieron conversaciones muy interesantes ahí. De hecho, o sea, la primera experiencia, una se hizo en Madrid y otra en Bilbao, ah, sí, Marisol. qué Sí, chulo. con las chicas de Macumequín. Ah, Sí, lo sí. hicimos, lo hicimos allí también el piloto. Sí, ¿Y qué habéis aprendido? súper bonito. De ahí nace tu libro también de Emprender con Calma. Sí, sí, o sea, hay un germen importante en eso, ¿no? En las experiencias. O sea, ahí lo que hacíamos era, partiendo de un side project, de un producto chiquitico, que llamábamos, pues poder hacer reflexión en torno a todas estas cosas, ¿no? Y lo que hacíamos, y la reflexión y todo el proceso comenzaba haciéndonos una pregunta que era para nosotras el buen vivir, ¿no? Que muchas veces no es una reflexión que hacemos cuando emprendemos, porque hacemos reflexiones en torno a la conceptualización del producto, del servicio, de quién es nuestra buyer persona, quiénes van a ser nuestros partners, cómo voy a construir esto, cómo voy a conseguir los recursos, cómo voy a conseguir la financiación, pero se nos olvida lo más importante, que es que vas a tener que pasarte, ¿no? Con suerte, mucho tiempo al frente de eso, y eso tiene que conectar contigo, porque va a haber momentos complicados, de una forma o de otra, no va a ir todo sobre raíles. Y, y que eso hay que vincularlo con, o sea, tienes que tener detrás algo que te sostenga, que es, hago esto para esto, ¿no? Porque para mí, eh, tener este emprendimiento me va a proporcionar una serie de cosas en lo vital, que es lo que me va a mantener al pie del cañón. Cuando las cosas no vayan, ¿no? Que eso va a ocurrir, sí o sí, como yo pensaba que iban a ir. Y eso muchas veces se nos olvida. Y en Ellas Isla partíamos desde ahí, ¿no? Que es para nosotras el buen vivir. Y era súper interesante ver aquello, porque había, ¿no? Pues buen vivir grandes, enormes, ¿no? Como cosas aspiracionalmente gigantes. Pero yo recuerdo a muchas mujeres decir, para mí el buen vivir es dormir, porque no dormían mucho, porque estaban en procesos de crianza, por ejemplo, en aquel momento. O sea, algo tan sencillo como eso.
¿no? Pues quiero tener mi proyecto para poder dormir cuando necesite dormir, o sea, que a veces son cosas mundanas, que tampoco hay, ¿no? Que complicamos, porque también forma parte de ese relato, tienes que tener una narrativa muchas veces que te sobrepase a ti o que te... Sí. Pues es que a veces, ¿no? O sea, que si la tienes fantástico y es lo que tú quieres, pero que hay gente muy feliz, emprendedoras haciendo cosas estupendas, procurándose una vida, sosteniéndose económicamente, con proyectos que a priori pueden no resultar ser tan glamurosos dentro de esa narrativa, pero que son muy útiles para Total. empezar para ellas mismas, ¿no? Dice Brené Brown en una de sus charlas que hemos convertido el estar ocupados como un símbolo de estatus, ¿no? Y es como, yo Total. creo que en esto también compartimos contigo la reflexión del, oye, a ver, espera, ¿cuál es el movimiento que nos haría felices, no estar completos, ¿no? Esto como más integralmente. Nosotros lo hemos ahora conceptualizado en lo que llamamos los nuevos modelos de liderazgo, que también pasan un poco por reflexionar esto, ¿no? O sea, en personas sanas, vidas sanas, empresas sanas, ¿no? Y que tengan continuidad, decimos, de larga duración, de alto valor, ¿no? Cosas cocinadas a fuego lento, que tengan sostenibilidad en el futuro. Y yo creo, estamos convencidos de que todas estas son rebeldías en el mundo de hoy, ¿no? Como que no está el mundo hecho y preparado para esto. Pero tú lo has plasmado en un No, libro, ¿no? sí, Marisol, y no está el mundo hecho, pero el mundo se hace. Quiero decir, Total, total, ¿no? total, Que tenemos agencia para moldearlo, así que total, yo creo que somos muchas intentando, trabajando desde muchos lugares. total. Y Yo curioso soy súper porque optimista. una cosa que nosotras hemos visto es, somos nosotras las que lo estamos impulsando, pero no es algo que exclusivamente queramos las mujeres, ¿no? En cuanto lo comentas con más personas, los jóvenes están ahora como muy abiertos a esto, ¿no? Hombres, o sea, la gente quiere este bienestar, ¿no? Que estamos diciendo y es importante, ¿no? Así que esto nos mola muchísimo. Oye, ayer fue Día del Libro, así que vamos a hablar un poquito de tu libro también, ¿no? Venga. Que el libro se llama Emprender con calma. Y aquí es donde estás reflejando un poco todas estas cosas, ¿no? ¿Qué temas son los que tratas o cuál es el objetivo que tenías al escribir el libro? Sí, pues a ver, el libro, parte de la tesis del libro es esta narrativa de emprendimiento hegemónico, ¿no? Que hemos asumido como pues lo que se supone que es poner en marcha una empresa de éxito, destruye talento y genera ineficiencias creativas. Y por simplificarlo, hace sufrir a mucha gente, ¿no? O sea, que tiene altos niveles de toxicidad y además muchas veces esas supuestas empresas innovadoras que estamos creando no solucionan problemas. De hecho, crean, ¿no? Nuevos problemas. Eh, Esto lo podemos cambiar. ¿Hay alternativas? Sí. Entonces, el libro en realidad lo que yo planteo es no solamente podemos imaginar alternativas que por descontado, y creo que es hoy en día es casi una herramienta de supervivencia hacer un ejercicio de imaginación cotidiano, ¿no? Es decir, porque al final una de las grandes, de los grandes triunfos del sistema que habitamos es habernos hecho creer que no hay alternativa y sí que la hay. Pero en realidad yo en mi libro lo que hago es plantear cuáles son las cuatro grandes trampas de este modelo, ¿no? Que no cuestionamos lo suficiente y cómo, ¿no? Y plantear alternativas, pero lo hago no solamente desde lo conceptual, sino con ejemplos de gente que ya lo está haciendo. Quiero decir, esto no es una mirada utópica, hay un montón de gente construyendo empresa de otra manera, ¿no? Y liderando proyectos de otra manera, de otras formas, porque hay muchas maneras, ¿no? Al final hay tantos modelos de éxito como buen vivir queramos construir para ellos. Y un poco mi intención con el libro es como bajar mucho a tierra todos estos malestares que tenemos, las personas que emprendemos, que no nos sentimos interpeladas por ese modelo que vemos en titulares, en prensa económica, en casos de éxito, en lo que se supone que es ser un empresario o una empresaria de éxito y decir, pues es que esta gente lo ha hecho. Y sí, podemos pensar ya, pero igual son anomalías, ya, y Amazon es una anomalía, ¿no? O Tesla es una anomalía, o sea, no es lo normal ser eso, pero lo hemos tomado como ejemplos de éxito. Bueno, pues hay muchas otras anomalías, que a lo mejor no son tantas, de gente que está haciéndolo de otra manera, ¿no? Y que se pueden plantear alternativas. Y antes de llegar a esos cuatro, al análisis de esas cuatro trampas, ¿no?
Yo lo que planteo pues son lo que creo que articula esta narrativa, y también, ¿no? También planteo alternativas, pero intento reflexionar pues, sobre los tres elementos que creo que son los pilares, ¿no? de esta narrativa emprendedora hegemónica. Uno es lo que he comentado antes, hay todo un relato de heroicidad y grandeza, no de interdependencia, cuando en realidad dependemos del resto de la gente para sacar adelante nuestros proyectos. O sea, Elon Musk no lo ha hecho solo. Eh, Hay otro tema que es el falso mito de la meritocracia. No todo el que quiere puede, y tú partes con capitales y recursos y eso te puede facilitar mejor o peor las cosas, ¿no? Más o menos las cosas. Y luego el tema del dinero. O sea, al final en el emprendimiento la industria del venture capital tiene un papel protagonista y controla la narrativa, y muchas veces los objetivos que nos marcamos están construidos alrededor de sus propios intereses, que son súper legítimos. Hacer dinero con dinero, pero hay que entender que esa es una industria, ¿no? Y que tienen su propio modelo de negocio, que es este, hacer dinero muy rápido y muy multiplicado, pero que eso atraviesa todo el emprendimiento, porque muchas veces lo que hacemos es, nos metemos en esa narrativa y se confunden los objetivos de los emprendimientos con los de las propias personas que se suben a nuestros emprendimientos como inversores, ¿no? Y bueno, pues al final del libro lo que propongo es otro modelo, ¿no? de hacer empresa, que tiene que ver con cooperar, que tiene que ver con echarle un poco de imaginación, con estructuras más horizontales y con un poco modelos de gobernanza y de financiación más distribuidos, que ahí es donde creo que hay recorrido y oportunidades para imaginar otras maneras de hacer empresa. De hecho, fijaros, el libro ha sido el germen de mi doctorado. O sea, el libro ha hecho que me planteara empezar una tesis porque se me quedó corto ¿Y el de qué último es tu capítulo, tesis? ¿no? ¿De qué es tu doctorado? Pues mi doctorado es de modelos o sea, mi tesis está centrada en modelos de gobernanza y sobre todo modelos de financiación y de inversión distribuidos, descentralizados y cooperativos. Es ahí donde estoy investigando ahora, porque además creo que son más democráticos, ¿no? Que pueden, algunos muy locos, hay cosas que se están haciendo que son anomalías, pero hay otras cosas que están sucediendo ya y que son muy interesantes y que muchas veces no exploramos, ¿no? Cuando estamos aquí, porque nos absorbe al final la travesía. Pues se supone que tienes que llegar a, ¿no? Y si tu emprendimiento tiene unas características, buscar ángeles inversionistas y a partir de ahí luego un fondo. O sea, como que hay una rueda muy bien diseñada que si no consigues encajar en ella o no, bueno, pues te rechazan, entiendes que tu proyecto no es válido, ¿no? Y hay muchos proyectos que no son invertibles, pero que sí son viables. Y muchos que son invertibles, pero que la propia inversión les cambia completamente el, La el persona. purpose, o sea, que hacen que pierdan todo el sentido a lo largo de su desarrollo, porque de repente el foco, ¿no? Deja de estar en tus clientes y tu cliente pasa a ser el inversor. Entonces, bueno, pues el libro es básicamente eso, es sobre todo contar historias, ¿no? De gente que está haciéndolo de otra forma, que nos puedan inspirar y que nos ayuden sobre todo a legitimar si estamos haciendo las cosas de una determinada manera, a decir, pero si es que no estoy sola, si hay mucha gente, hombres y mujeres, ¿eh? Aquí, o sea, Claro. sí que creo que es una mirada feminista porque está muy atravesada por las economías feministas y por lo que tiene, ¿no? Que al final las economías feministas ponen los cuidados en el centro de todo, los cuidados, los autocuidados, las economías invisibles que sostienen todo lo demás. Pero a mí me está sorprendiendo mucho que muchos hombres lo están leyendo Qué chulo. y les está encantando. Oye, cuéntanos alguno de los casos que decías que son Pues atípicos. mira, a mí hay una de mis historias favoritas. Bueno, es que es una empresa que a mí me tiene loca desde hace años, me fascina. Se llama Fingersman y bueno, ellos nacieron como un restaurante. Son dos socios, montaron su primer restaurante en Ann Arbor, en Estados Unidos, en los 80. Han ido creciendo con lo que llaman ahora, lo que tienen es una comunidad de negocios. O sea, nunca han salido de su ciudad, es una ciudad, no es tan grande, no sé si tiene 100.000 habitantes, pero han ido construyendo distintos proyectos en industrias súper variopintas, ¿no? Desde siempre como están en la misma cadena de suministro, ¿no? O sea, que de repente entendieron que tenían una demanda de productos reposteros, entonces montaron una repostería.
entienden que tienen, cuando ya van creciendo o tienen un determinado tamaño, pues que tienen que formar a la gente, que eso implica, y montan una empresa editorial. O sea que hay distintos que se autoabastecen entre ellos, pero lo interesante de su modelo, porque esto ellos se plantean una disyuntiva cuando de repente entienden que a lo mejor tienen que crecer, no es, yo no quiero franquiciar, no quiero perder la autenticidad de mi proyecto y toda, ¿no? Todo lo que yo puedo hacer es muy loco además, de dónde parten ellos, porque uno de los socios, los dos son judíos, pero uno de ellos es licenciado en filologías eslamas, o sea, un estudioso de la Revolución Rusa, y un tipo que es un experto en teorías anarquistas del siglo XIX. Y todo eso se lo lleva a los negocios. Es una cosa, y de una manera brutal. O sea, es un businessman, el tipo. O sea, no es nada, no hay nada, es un tipo de dinero, de negocio. Entonces, lo interesante de su modelo, que a mí me fascina, es que todos los negocios, que ahora mismo creo que son 40 o algo así, eh, el manager, el gerente de cada negocio es dueño del negocio, de ese negocio, ¿no? Y forma parte de la red de propietarios. O sea que al final es un ente en el que esto está bastante unido a una corriente del anarquismo, ¿no? O sea, hay individualidad, porque cada uno gestiona su propio negocio y tiene libertad para ello. Al mismo tiempo se apalanca en toda otra red, ¿no? De conocimiento, de gente, de todo, de clientes, o sea, se autoabastecen entre ellos muchas veces, pero es que además, bueno, pues son interdependientes, ¿no? O sea, que tienen, que no toman decisiones sin contar con los demás. Y luego tienen una vinculación gigante con su comunidad, o sea, no hacen nada que no tenga un impacto de una forma o de otra con la comunidad en la que habitan, ¿no? A mí, yo no, de verdad no llego al fondo de esta gente. No hay, sigo aprendiendo de los fanzines que publican. Me parece un modelo súper especial, anómalo, pero fácilmente replicable. No es nada complejo de... O sea, creo que hay que ponerlo mucho más sobre la mesa porque es fácil. O sea, que al final y esto, imaginad, ¿no? Un montón, yo pienso en mujeres que tienen pequeños comercios, o sea, poder tener esas redes de verdad interdependientes, que no sea solamente que te sustentes a nivel de networking, no, no, o sea, que realmente no haya una vinculación jurídica a nivel de recursos, ¿no? Y que se te hace más fuerte, o sea, al final te da una estructura en la que sostenerte. A mí esta empresa, y una de las cosas que me fascinan de ellos, que solo hablo de esto en el libro en concreto, no de todo esto que he contado, es que tienen una cultura de largo plazo. Entonces ellos escriben sus misiones como a 30 años, 20 años, las renuevan, tienen como todo un procedimiento, pero se imaginan, o sea, hacen una prospección de futuros y es muy interesante ver cómo cuando lo han hecho, o sea, ¿no? Cómo lo han cumplido. O sea, cuando en el 82 se imaginaron en el año 2000 y luego lees, ¿no? Lees su misión desde los años 80 al año 2000 y luego lees lo que consiguieron en el 2000, o sea, que les da de verdad un mapa que seguir súper interesante. Son muy largoplacistas y eso me encanta, la verdad. Me fascina. O sea, en realidad me gustan todos los casos de los que hablo. Pero es que esta empresa en concreto, y luego toda esta cosa, es que son dos tipos súper peculiares. No tienen nada que ver los dos socios entre ellos. El tipo desde la estética ya dices, esto es un empresario. ¿Cómo? Que no, dentro incluso de los clichés y los estereotipos que tenemos cuando le ves. Y luego es que comparten todo, ¿eh? Tienen un montón de libros, un montón de información. De hecho, ellos se llevan a hacer, tú puedes ir allí a estudiar su metodología y cómo han creado negocios y mucha gente que va a estudiar se queda allí y monta el negocio allí, dentro de la comunidad Claro, de negocios que tienen. O sea, es interesante. súper interesante, la verdad, muy interesante. Oye, Sí, sí, chicas, sí. abro micro para que todas podamos preguntar y aprovechar este rato de conversación. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Teníamos aquí un comentario, a ver, que decía, os tengo que dejar, pero de verdad, Patricia, muchas gracias por compartir tus ideas en este libro que me resuena Ah, vale. muchísimo y lo explicas tan claro. Gracias por estas charlas, estas reflexiones que tranquilizan mi decisión de no entrar en modelos así, vivir, pero siempre pensando
que me lo perdí. Quién sabe algún día, ¿no? Qué buen punto, A ¿verdad? ver, aquí preguntan, ¿no? Algo más. No sé. Una amiga de mi hija acaba de irse de un gran despacho para emprender, comenta Nuria. ¿Qué le recomendarías? ¿Cuál es la metedura de pata más habitual cuando inicias este camino? Pues fíjate, yo, como no nos escucha Nuria y la puedes filtrar esta respuesta que voy a dar, yo una de mis primeras recomendaciones es nunca dejar tu trabajo para emprender, nunca. Sobre todo si tu trabajo es tu sustento principal, ¿no? Porque o sea, me parece que a veces tenemos como un relato irresponsable, que está también unido a esta cosa de la heroicidad, grandeza, de tienes que poner toda la carne en el asador. O sea, de hecho yo en el libro hablo de otra emprendedora, Amy Hoy, y de que la apuesta debería ser siempre empezar con un proyecto paralelo y cuando ya te hayas ¿no? procurado una fuente de ingresos mínima con ese proyecto paralelo, ya sí a lo mejor, pero bueno, si ya lo ha hecho y suponiendo que no ha arriesgado, ¿no? Que su sustento pues está, porque siempre puedes volver a vivir con tus padres y puedes tomarte, ¿no? Al final esas licencias y aprovechar también esos recursos. Yo creo que la metedura de pata más habitual cuando inicias este camino es creerte que solo que hay un único camino, que hay una única forma de emprender, ¿no? Y yo creo que lo más importante siempre es mantener el espíritu crítico y mantenerte muy conectada con lo que decía antes, ¿no? Con cuál es tu para qué quieres hacer esto, o sea, tenerlo como muy claro porque te lo tienes que recordar todo el rato, o sea, se te olvida. O sea, al final hay momentos en los que confundes tus intenciones y tus objetivos con los de gente que no para de decirte que esos se supone que tienen que ser los objetivos a la hora de emprender. Y no te das cuenta, ¿no? Pues como lo que contaba yo antes. Y te ves montando nuestro objetivo con ellas 2.0 era otro y de repente nos vimos metidas durante un montón de tiempo en esa dinámica. O sea que yo, vamos, la metedura de pata más habitual, creernos, ¿no? Que hay una única forma de hacer las cosas. Yo siempre digo que hay dos perfiles en el mundo del emprendimiento. La gente que hemos emprendido y la que no, que son los que te van a dar consejos, ¿no? Y te los vas a encontrar por el camino. Y hay que estar alerta con los dos perfiles. Cuando hay alguien que te habla desde la experiencia emprendedora, pues ha tenido una coyuntura muy concreta, ¿no? Yo creo que hay que preguntarse de dónde viene, cómo ha hecho esto, ¿no? Porque normalmente las historias no se pueden extrapolar a la vida personal de cada una. O sea, yo creo que hay que aprender siempre de todo el mundo y todo el mundo tiene lecciones fantásticas, pero de nuevo con espíritu crítico. Entonces, no creernos, sobre todo no creernos a los emprendedores de éxito, porque claro, muchas veces su éxito ¿no? Ha tenido unos componentes que tú no vas a poder tener. Sí entender, ver cómo eso lo puedes trasladar o extrapolar a tu situación, pero siempre con eso, con crítica. Eso las personas que hemos emprendido, que hemos tenido unas circunstancias muy concretas, que cuanto más podemos saber de las circunstancias que han rodeado a esa persona emprendedora o empresaria que nos está dando consejos, mejor, para ponerle contexto y acotarlo. Y luego están otras personas que no han emprendido nunca, que tienen un conocimiento brutal, pues estoy pensando en gente de la academia, ¿no? En, bueno, pero que nunca han puesto un proyecto, pero que saben, se han leído todos los libros de emprendimiento, saben muchísimo, tienen un conocimiento técnico brutal y se puede aprender un montón de esa gente. Yo he aprendido mucho de esas personas pues para ponerme estructura, ¿no? Muchas veces para tener metodología que no he sabido desarrollar de manera orgánica, pero también hay que tener cuidado con lo que nos cuentan, porque no han pagado una nómina nunca. Entonces también eso te da una dimensión de las cosas, con lo cual mi consejo, bueno, espíritu crítico, aprender todo lo que puedas, escuchar a todo el mundo, pero bueno, eh, mm, teniendo siempre muy claro qué es lo que quieres tú conseguir con tu emprendimiento y tu modelo de éxito, que no te lo cuente nadie, que al final es que eso, ahí sí que sabemos nosotras lo que Incluso yo creo queremos. que hay una parte, según nuestra propia experiencia, y hemos tenido una reflexión hace poco también dentro de nuestra pequeña empresa, que es una empresa también rara. Creo que una de las cosas que descubrimos en la reflexión es que incluso cuando o sea, el pensamiento crítico es súper claro, es necesario, ¿no? Y es muy difícil señalar exactamente cómo articular o cómo estructurar este pensamiento crítico. Incluso cuál es tu propia definición de éxito, probablemente tampoco la tengas como diáfanamente clara, que yo creo que ese es el misterio.
y es el poder vivir en la incomodidad de no tener esta definición clara, porque es irla descubriendo en el camino, claro, pero sí que hay una cosa que es la guía del oye y te estás sintiendo bien por dentro, no te dice nada tú, efectivamente. ¿no? La tripa no te hace sentir incómodo de que hay algo que no. Y curiosamente creo que escuchamos menos, ¿no? Las señales de nuestro cuerpo, pero yo, por ejemplo, sí que esto cada vez estoy como intentando darle más lugar de esto no me tiene cómoda, no sé por qué, pero no estoy cómoda, ¿no? Y eso Sí, es sí, a veces no hay que identificar ¿no? La causa del malestar, pero efectivamente hay un malestar y no total, estás bien. no estás bien. Y eso es muy feminista también al final, ¿no? Conectarte con tu cuerpo, pues se nos olvida el cuerpo, pero porque el propio sistema de emprendimiento, bueno, y muchos, ¿no? Que rodean a otras muchas industrias, pues Nos el cuerpo desconecta. Sí, no es algo que se tenga en cuenta, no se cuida, ¿no? Y es fundamental. Y tú sabes cuando estás mal, y tú sabes cuando no quieres hacer algo, ¿no? O sea, pero claro, eso es una brújula y muchas veces la metedura de pata tiene que ver con eso, con no escucharte y total. con escuchar a un señor que viene a contarte cómo se supone que tienes que hacer las cosas, ¿no? Y que no tiene ni idea de cómo vives tú el mundo. Es que al final hay como muchas recetas, ¿no? Sobre cómo se supone que tienes que hacer las cosas y esas recetas es que ni siquiera les funcionan siempre a esas personas. Total. Si funcionasen, yo sería la primera. ¿No? Pero es que tampoco, o sea, incluso siguiendo lo que se supone que los pasos que hay que seguir, el camino que está, la mayoría de los emprendimientos no llegan a nada. Pero aún así, cuando fallan, nos autoinculpamos, ¿no? Y es como, entonces yo siempre, al final, esto que es una reflexión muy estoica, que yo estudio estoicismo hace un montón de años, mira, que no te quede como el arrepentimiento de no haberlo hecho, ¿no? O sea, que si tienes que echar el cierre, que sea con la certeza de que has hecho todo lo que creías que tenías que hacer. Total. Porque lo peor es quedarte con ese, decir, con esa incertidumbre. O sea, mi negocio no ha tirado para adelante. Y si hubiese hecho esto, ¿qué es lo que yo realmente quería hacer en ese momento? Igual sí que hubiese... O sea, eso es peor que tener que echar el cierre después de haber intentado todo lo que tú querías Total. intentar. O sea, no quedarnos con eso. Y de verdad, yo creo que es que no hay recetas mágicas, que si no seríamos todas empresarias de éxito. Claro que no las hay. Total. No hay que fiarse de Incluso, cualquier cosa. incluso los que hacen recetas serían emprendedores de éxito. Claro, Oye, comenta efectivamente. María pregunta, y si antes has hablado de que muchos hombres, bueno, pregunta tu pregunta, María, si tú estás aquí, para que se oiga otra voz. Claro, has comentado que te está sorprendiendo que muchos hombres están leyendo también el libro, ¿no? Entonces a mí me interesaba saber qué tipo de reacciones está viendo. Seguro que hay un Jo, gran crisol, pero, pues es que pero por saber un poco el... me ha sorprendido un montón, o sea, no sorprendido, ¿no? Porque en realidad creo que o sea, me ha generado muchísima satisfacción que me escriban hombres diciendo que se han leído el libro, porque en el fondo, si lo sabemos, si tenemos hombres a nuestro alrededor que se revisan, ¿no? Y que tampoco están bien en un sistema donde las masculinidades tóxicas también les empujan ¿no? a ser de una determinada manera en la gestión de sus negocios, en la construcción de liderazgo, o sea, que están deseando bajarse de eso también. Por supuesto que, claro, nosotras estamos también muchas deseando bajarnos de eso y encima porque es que somos las mayores damnificadas, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera podemos entrar ahí, o sea, ni siquiera tenemos ese privilegio. Pero, o sea, en general, si tuviera que, ¿no? Como resumir en lo que me dice la mayoría de la gente es algo así como gracias por poner en palabras, ¿no? O por identificar algo que yo ya sabía que me estaba pasando. O sea, yo no estoy descubriendo nada nuevo en el sentido de algo que no hayan, ¿no? Es que, pero que yo ya lo sabía. O sea, desde el planteamiento del libro, es que esto es sentido común. ¿Cómo es posible que no estemos abriendo más conversaciones y hablando más de esto, ¿no? Si hay más gente que no quiere esto, si hay más gente que no quiere ser Elon Musk que gente que quiere ser Elon Musk. Lo que pasa es que Elon Musk hace mucho ruido. Entonces parece hegemónico, pero no lo es una anomalía. Entonces, a mí me estaba sorprendiendo, no sorprendiendo, o sea, es que esto es lo que yo quería conseguir con el libro, ¿no? O sea, que la gente diga, no estoy loca, si es que o sea, esto que yo estoy pensando desde hace un montón de tiempo, lo está pensando más gente, no Patricia, un montón de gente más, ¿no?
Y en el caso de los hombres, está siendo satisfactorio porque en el caso de las mujeres lo tenía clarísimo, porque sé que al final somos las que sufrimos, ¿no? Con mayor virulencia todas estas cosas que tiene el emprendimiento y que nos encontramos con muchísimos más obstáculos. Pero claro, o sea, que un hombre te diga, o sea, o sea, la cantidad de creencias limitantes que me he quitado leyendo el libro, pues ostras, para mí es, en fin, ¿no? O sea, que de repente esto ayude a que un hombre se revise un poco y se revise además diciendo, "Oh, es que igual no tengo, ¿no? No tengo que, o sea, que también como hombre puedo abordar mi empresa o mi emprendimiento desde otro lado. Y claro, me escriben hombres además con una carrera profesional detrás, o no, no tíos jóvenes, ¿eh? O sea, gente que lleva y con Sí, carreras claro. profesionales interesantes Y yo creo que y que estas de repente cosas, como que se sienten liberados. es que estas reflexiones te resuenan cuando tú has vivido un tiempo en la desalineación, ¿no? Y dices, ay, me rechina, me rechina, me rechina y no puedo avanzar. Mira, Nuria avisa que se va, pero ella preguntaba si hay algún otro libro que recomendarías, además del tuyo, en estos temas. En estos temas. A ver, yo recomiendo siempre, aunque ellos son unos señoros, y además uno de ellos cada vez más, que se está desviando muchísimo, pero son gente muy lista que ha hecho muy bien su empresa. Todos los libros de la gente de Basecamp, Ah, porque han construido, o sea, y además estos libros son interesantes porque son muy prácticos, ¿no? Es ellos cómo han ido construyendo además una empresa tecnológica, como una startup al uso, pero han sido siempre muy vocales en contranarrativas, ¿no? O sea, nunca han querido meter venture capital en sus proyectos, han tenido siempre como muy presente el bienestar de todo su equipo, tienen una cultura de trabajo remoto, o sea, ya tenían esa cultura cuando nadie trabajaba en remoto, han sido siempre muy innovadores y son muy divulgativos. De hecho, yo hablo de ellos, ¿no? En el libro, en el capítulo de crecimiento. Es verdad que yo aquí tengo que hacer un ejercicio de abstracción de separar el hombre de la obra, porque es que hay uno en concreto que está en una deriva de verdad tremenda, pero son súper interesantes todos los libros de Basecamp, todos, qué todos, todos. interesante. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta? Bueno, no sé, María, ¿quieres preguntar algo? Teníamos esta, o sea, creo que te hemos logrado preguntar todas las cosas que teníamos un poco para apuntar. Yo creo que los elementos, ¿no? Que son la base de tu propuesta, que para nosotras nos resuena de lleno, ¿verdad, María? Total. Yo tengo otra pregunta. Vale, vale, María. Has hablado, o sea, en el libro hablas siempre desde la perspectiva de la persona emprendedora, ¿no? Has comentado al principio esa gente que tiene ganas de hacer cosas, de materializar, tangibilizar su visión, pero quería preguntarte si crees que hay aprendizajes en tu libro que le pueden servir también a personas que trabajan para terceros. Yo creo que sí. De hecho, es que creo que el futuro es también de los intraemprendedores, es que no queda otra que estar planteando cosas, o sea, que aunque estés trabajando por cuenta ajena, al final tienes que, ¿no? tomar las riendas y tener agencia. Y yo creo que es importante que estas reflexiones se lleven también a corporaciones y a empresas con un determinado tamaño, que muchas es imposible, ¿no? que se puedan aplicar, pues el crecimiento, pero igual sí que son muchas grandes corporaciones las que se pueden permitir el lujo de echar el freno, ¿no? y de salir de dinámicas de hipercrecimiento o de hiperproductividad, porque tienen un músculo financiero detrás, porque tienen una grasita, ¿no? de la que tirar, no es... O sea, muchas veces emprendimientos pequeños que estás un poco en los primeros momentos casi en la supervivencia, pues hay cosas que no te puedes plantear. Pero yo creo que la mirada a largo plazo, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con temas medioambientales, y es que sí, de boquilla muchas veces, pero luego es que no se están materializando muchas cosas, ¿no? El tema de ¿y por qué tenemos que seguir creciendo? Y tenemos que seguir teniendo cada año más beneficios, pero ¿para qué? ¿Para qué? No, si yo creo muchas veces que no se hace, no hacemos esta reflexión, y eso es a costa de malestares y de quemar a mucha gente y de tener una pandemia de salud mental a nivel global y una crisis de talento, porque tú lo has dicho antes, Marisol, y gente joven no está dispuesta a trabajar como hemos trabajado otras generaciones. Y nos planteamos la manera
de hacer empresa, va a ser complicado captar ese talento. Y hay cosas que la inteligencia artificial yo creo que no va a sustituir, o sea que vamos a seguir necesitando personas. Yo creo que sí que, no lo sé, es verdad que yo, María, soy una activista del emprendimiento y al final creo que inventándote tu trabajo tienes unas posibilidades que no tienes cuando estás dentro de una estructura o dentro de... Pero estoy pensando, por ejemplo, en empresa pública o en la administración pública. O sea, creo que son cosas que también, ¿no? Que muchas veces se pierden de vista porque se entran en lógicas del turbocapitalismo, de mirada cortoplacista, ¿no? Electoralista, no hay mirada a largo plazo. Puede que sea uno de los espacios donde menos peso se le dan a las tareas reproductivas, la gente está hiperocupada, trabajando unas jornadas locas, ¿no? Que muchas veces son incompatibles con la vida. Mm, el querer resultados rápidos, el querer seguir creciendo, entrando en, ¿no? Apoyando muchas veces también esa parte de la economía gigante y perdiendo de vista pues a pequeños empresarios y empresarias que también están haciendo cosas estupendas, aunque no creen tanto empleo, tampoco destruyen tanto, ¿no? O sea, cuando llegan mal dadas. O sea que yo creo que sí, que son aprendizajes, pero bueno, dicho esto, está muy enfocado al final. Eh, yo escribí el libro con una buyer persona muy en mente, ¿no? Que eran sobre todo mujeres jóvenes, que son las con las que trabajo también cotidianamente en Explorer, o sea, mujeres de generación Z y millennials las más jóvenes, ¿no? Porque además veo que es que tienen otro bagaje a nivel de inquietud y de, o sea, que muchas quieren otras cosas. Muchos Mm. chicos también, ¿eh? Pero yo decidí colocarme ahí soy una clásica, colocarme una mayor persona en mente, pero bueno, está conectando con muchos perfiles. Y lo que sí que también creo, y lo decías tú, María, o sea, sí creo que es un libro, y lo estoy viendo, que les cuesta muchas veces llegar a la profundidad más a las chicas jóvenes, porque es un libro que exige estar un poco de vuelta de algunas cosas, ¿no? Como haber vivido toda la parte, o algunas, ¿no? Algunas partes feas de esa cara B del emprendimiento, como que te tienes que haber peleado antes con algunas cosas. Mi afán era que no tuvieran que llegar a sufrir eso, ¿no? Pero bueno, pues igual tienen que sufrirlo y luego ya de vuelta encontrar. Porque es que cuando al final lo sufres, mucha gente tira la toalla y se pierde mucho talento emprendedor. Hay Mm. gente que no quiere volver a oír hablar de emprender. Y es una lástima que nos perdamos a esa gente, la verdad. Yo creo que hay un fenómeno que nos toca a nuestras generaciones, que es ser bisagra probablemente, ¿no? Entre las viejas formas y las nuevas formas, que esto es también una de las reflexiones que nos sale en lo de los nuevos modelos. Y lo hablábamos hace poco en una empresa a la que yo fui a hablar, después me llevaba el CEO a conversar con la gente, ¿no? Después de haber tratado estos temas. Y los jóvenes decían, es que esto no es nada nuevo, esto es lo que tiene que ser, ¿no? Y los que ya venían de vueltas decían, jo, es que se han tocado puntos importantes, ¿no? Entonces, bueno, este era como el hecho, el dato, ¿no? De las reflexiones que luego me quedaban a mí, digo, ¿será que es que lo tienen claro los jóvenes, que ya no están dispuestos a vivir y a trabajar como han visto a sus padres, a todas estas cosas que hemos dicho ahora? Digo, ¿o será que nos han dado la leche, ¿no? Y que Ya. ya le tocará y que ya lo aprenderemos. Y concluíamos cuando hablábamos de esto, pues probablemente es una combinación de cosas y ojalá que propiciemos que menos gente se dé la leche, ¿no? O sea, que esto Sí, sirva para ir más recto, que es lo que dices tú ahora, ¿no? sí, pero sobre todo eh, porque de verdad que hay un problema, o sea, que se nos olvida que detrás de todo hay un problema de salud mental y ¿no? O sea, que realmente eso lleva a que la gente no esté bien y a que tengamos una epidemia. O sea, que más allá de culturas viejas o nuevas, la gente no está bien. No está bien, Y la total. gente joven que tiene más conciencia sobre esos temas se da cuenta. Y yo creo que nuestras generaciones hemos avanzado de una manera como más bruta, ¿no? Sin hacernos esos cuestionamientos, pero también eso nos ha pasado factura también, y tenemos nuestras taras, ¿no? O sea que yo hubiese preferido sufrir menos, Yo la también. verdad, ¿no? A mí
Y esto, otra de las cosas, ¿no? Que también ha sido un comentario como muy recurrente entre gente que ya ha emprendido, ¿no? Y que tiene sus empresarios y empresarias, es, pues a mí este libro me hubiese gustado leerlo antes de poner en marcha mi negocio, ¿no? Porque en realidad estaban situados ahí. Lo que pasa que por el camino, porque a mí me pasa, o sea, es que es lo mismo que me pasa a mí. Por el camino tú entiendes que tienes que hacer las cosas de otra forma, aunque tú no querías hacerlas así, pero se te olvida porque no estás empoderada, ¿no? Y Dentro te de... metes a la dinámica, ¿no? Que en el fondo es, la dinámica está ahí, ¿no? Sí, porque te están reforzando cosas al final, ¿no? O sea, que cuando tú en LinkedIn publicas que, o sea, tú ves lo que te refuerza la gente. Total, total, Mm, y lo que veo en la gente más joven es que sí que se atreven a reforzar otro tipo de maneras de situarse en el mundo, más vulnerables, ¿no? Y no les cautiva tanto la impostura o no, bueno, pues eso no, está mejor, está peor, no lo sé. Es lo que parece que están eligiendo, ¿no? Y, o sea, yo creo que también es, bueno, vamos a ver, vamos a escucharles vamos a escucharles y a también. dejarles pasar, que es lo que nos toca también. A ver, ¿no? A ver que, por supuesto que se les ayudará en lo que, pero es que al final los problemas que tenemos o que tienen o que van a tener que resolver es que no vamos a saber resolverlos. Las Total. generaciones. No, yo cuando veo a mucha gente yo que soy generación X y más mayores, ¿no? O boomers, o gente de mi generación o más mayores, que es como, es que esta gente joven no entiende que hay que esforzarse o no tienen eh, el compromiso. O... Yo veo mucho esto en los coordinadores, por ejemplo, con los que trabajamos de las universidades, ¿no? Cuando hablan de los estudiantes que participan en el programa. Pues, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa ahí, ¿no? Total, Es compromiso, es qué es lo que no estamos sabiendo interpretar. total. Y luego yo entiendo que también tengan un cabreo, ¿eh? Como generación, porque muchos de los problemas que tienen se los hemos provocado nosotros y no vamos a estar aquí para solucionárselos. Yo creo que encontrarán solución, seguro, porque todas las generaciones han encontrado, ¿no? Soluciones a sus problemas. Pero es verdad que en el caso del emprendimiento o damos más espacio para otras maneras de hacer cosas, o es que, o sea, los datos de Informe Yes, que es el GEM universitario, es que van así. Total. Es que no crece la intención emprendedora entre la gente universitaria, por lo menos en los territorios en los que yo trabajo, ¿eh? Aquí igual te vas a Tailandia y lo desconozco, así que no me voy a pasar aquí de lista. Pero Total. bueno, por supuesto en Europa y necesitamos a gente poniendo en marcha también. Yo creo que es Pues, mejor para todos, ¿no? O sea, que la creación de riqueza esté más democratizada, que haya muchas empresas y que no se quede todo en manos de tres y que y probablemente en una pasa cosa. también por redefinir en qué es ser emprendedor, ¿no? Ampliar esta definición que decíamos, que esto es, por cierto, otra de las cosas que nosotros también un poco reclamamos, de incluso las certificaciones en ISA de qué es ser emprendedor. Oye, podemos probablemente ampliar un poco los términos, pero creo que esto lo estamos trabajando, o sea, creo que hay un algo y por eso era para nosotras tan importante, Patricia, que hablaras hoy con nosotras, porque efectivamente creo que es importante hablar, abrir estos temas de conversación, hacerlos resonar con gente con la que sabemos que tienen eco y esto pues ya te decimos que en la red hay mucha gente así, que esto irá teniendo su efecto poco a poco, también es un poco slow cooking, pero que sepas Claro, que estamos aquí entre todos haciendo eco, ¿no? Hablando de los mismos temas y complementándonos, creo que es importante, estamos convencidas nosotras, al menos desde WIT, que esto es lo que necesitamos para hacer que el mundo sea relevante para los que lo estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, así. ¿Alguna pues idea nada, final, chicas, ya que muchas ya gracias. estamos cerrando? No sé si quieres, algo que quieres que nos llevemos en el corazón. Pues yo siempre intento hacer una invitación a imaginar, ¿eh? Porque es que creo que es la clave para poder seguir construyendo, pero además imaginar, ¿no? Ese what if, es que muchas veces se nos olvida, asumimos que lo que tenemos es lo que hay, que es inmutable,
que no se puede cambiar y claro, si solo imaginamos o que lo que va a venir es peor y si solo imaginamos un futuro peor, pues es que cómo vamos a tener ganas de cambiar algo, si no, si estás imaginando que lo que va a venir es peor. O sea, yo creo que la posibilidad de que todo sea mejor también está ahí. Y es verdad que vivimos tiempos, ¿no? Que, joder, que también creo que hay que hacer dieta hipoinformativa muchas veces y mantenerse, tomarse días de descanso porque lo que hace ruido no es la verdad halagüeño ni alentador, pero hay millones de historias estupendas cada día que no van a estar ahí, pero que si buscas un poco las encuentras. Y creo que, bueno, pues que entramos en tiempos de, vale, sí, de imaginar qué queremos, pero también de qué recursos tengo en este momento, que siempre tenemos recursos y más las personas que estamos en un lado del mundo tan privilegiado como es Europa, ¿qué tengo? ¿Con qué recursos cuento para poder hoy cambiar, ¿no? Aunque sea pequeñito, porque lo que hagas hoy puede ser pequeño, pero puede tener un impacto tremendo en el tiempo o en el espacio. O sea, que nunca sabes dónde el efecto mariposa. O sea, aprovechar los recursos que tenemos a nuestro alcance para, pues mira, para abrir conversaciones, para ¿no? Legitimar a gente que tiene un espíritu crítico, que quiere hacer las cosas de otra manera, estén donde estén. O sea, creo que es fundamental bueno, para sostenernos, ¿no? En un mundo que hay días que te levantas y dices, ¿pero qué es esto? Total. Madre mía, ¿no? Yo creo que sí, que para mí la esperanza no es solamente ser optimista, es tener agencia, ¿no? Y decir, pues no sé qué va a pasar, quiero imaginar esto así, pero tengo capacidad para hacer cosas hoy mismo. Y eso también te hace sostenerte en el día a día. Estamos de acuerdo y creemos que podemos hacerlo en ejecución, así que muchas gracias por la Hay energía que que nos hacer. has inyectado. Muchas gracias por Gracias a vosotras, chicas. escribir tu libro. Y chica, pues estaremos aquí en la práctica intentando implementar todas estas ideas también y seguramente que reanudando la conversación contigo para rebotar Cuando ideas, queráis, porque estamos aquí en cuando el queráis. uso del cambio. Vale. Bueno, chicas, un Un besote. placer, Patricia, que estés muy Muchas bien. gracias. Gracias Gracias, ¿eh? igualmente. Y un Chao, chao, abrazo a chao. todos Hasta los que luego. escucháis. Un abrazo, Agur, Un adiós. abrazo. Chao. Adiós.